Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Rhino, bienvenidos a Rhino Designer. El día de hoy vamos a modelar los audífonos que vieron en la miniatura. Son unos audífonos Sony. En la descripción del video o en el título van a estar exactamente qué audífonos son. Voy a poner ahí el modelo. Y vamos a comenzar con un nuevo documento, objetos pequeños centímetros. Vamos a venir aquí al panel de las capas. Generamos una nueva. Vamos a cambiar el color. Aquí vamos a poner un color que tú quieras, pero que utilices siempre para referencias. En mi caso utilizo rojo o verde. Voy a utilizar verde. Y vamos a dibujar aquí algunas referencias. Vamos a palomear. Iniciamos en la vista frontal, una línea de 18 unidades. Y desde la parte media vamos a iniciar con otra línea a 11 hacia la parte de arriba. Esta va a ser nuestra base. También estos audífonos los voy a modelar sin la parte del cable, porque realmente el cable es un pipe, es una tubería, es un barrido. Lo interesante es la parte de arriba. En la capa de color negro ya vamos a venir a generar un arco desde inicio, final y punto en arco. Iniciamos en fin, venimos aquí y venimos hacia acá arriba. Vamos a tener este arco. Luego vamos a venir aquí a línea desde punto medio, que sea desde aquí, de 1.1, porque va a ser 1.1 hacia un lado y 1.1 hacia el otro lado. Y generamos primero ahí un barrido por un carril, sweep one rail, como lo conozcas. Este es el carril y esta es la curva. Aceptamos. Esta va a ser nuestra base. Ahorita vamos a hacer ahí algunas cosas extra por ahí. De este, vean, vamos a hacer... Déjenme ver. Vamos a mover esta línea, la que acabamos de generar. Vamos a moverla punto 7 hacia la parte interna. Entonces voy a move, la cliqueo de punto 7 hacia la parte interna. Y así como está, vamos a generar otro barrido. Voy a venir a barrido por un carril. El carril es el mismo, y la curva es la de adentro. Así. Ok. Con eso vamos a estar trabajando. Déjenme ver si aquí... Vamos a ver. Vamos a activar una vista en sombreado. Y aquí vamos a aplicar un duplicate border. Vamos a venir aquí, duplicar borde de este y de este, acepto. Genero una línea que vaya de fin a fin. Y entonces ahí genero un nuevo barrido, pero ahora de dos carriles. Primer carril, segundo carril y la curva que tenemos aquí. Nos va a quedar de esta forma. Por el momento vamos a hacer un join. Esto se va a convertir en un sólido, pero no lo vamos a dejar así porque no está así. Ahora aquí tiene un pequeño corte de la siguiente forma. Vean, tiene de este lado, tiene un pequeño arco. Vamos a dibujar aquí un arco. Ahorita lo acomodamos. Este arco, ahorita lo bajamos, desactivamos las referencias para que no se me sesgue ahí a algún lado. Algo así. Si aquí queremos modificar, o en este caso si queremos hacer alguna adecuación por ahí, no podemos hacer. Igual, esto quedaría mucho mejor referenciándolo, pero no pasa nada, vean, así lo vamos a mantener. Este de aquí lo vamos a utilizar para cortar, pero vamos a hacer esto, vean, hay diferentes métodos para que nosotros cortemos esa parte, pero vamos a hacer esto. Cerramos así, esto lo voy a unir. Y voy a hacer una extrusión de curva plana cerrada, súper grande. Si no toca ambos lados, lo muevo. Y ahora voy a hacer una diferencia booleana de esta entidad, un enter con esta. Eliminar original sí, porque ya no quiero esta extrusión. Y vamos a tener este corte que hay aquí, vean. Este corte nada más es el que necesitamos. También nos vamos a acercar a la vista frontal, aquí. Y déjenme ver aquí. Necesitamos, déjenme ver en la parte externa, sí. Vamos a esta línea, esta de aquí, la vamos a descomponer. Déjenme ver si la necesitamos descomponer. Sí, ahí está unida. Seguramente cuando hice un join la uní sin querer. Esta, déjenme ver, esta de aquí es la que necesitamos. Y la vamos a llevar a mover desde cualquier punto, a punto 5 hacia la derecha, así. Y ahí vamos a generar otra superficie. Vean, vamos a hacer esto. Esto es bastante interesante. Vamos a hacer igual un barrido, pero yo creo que en otra capa, vean. Seleccionamos esta entidad, creamos una nueva, le cambiamos el color. En este caso voy a utilizar un azul.
Ahora vamos a esta entidad, si nos quedó unida, lo que necesitamos separado es el arco original. Vamos a hacer un explode solamente para que quede este arco por separado, y vamos a hacer ahí un barrido por un carril. Este es el carril. La curva va a ser esta línea que habíamos movido, esta no, sino que esta. Acepto y acepto. Ok, esta nos va a ayudar para hacer un desnivel que tiene por ahí. Este desnivel, déjenme ver a qué altura lo tienen. Está a 2 unidades hacia arriba. Entonces vamos a hacer esto, vean, en la misma capa o en la de referencias, cualquiera de las dos, vamos a hacer una línea que venga desde aquí, que atraviese, no importa dónde, pero que atraviese todo. Y esta la vamos a mover a 2 unidades hacia arriba, 2 enteros, así. Ahora, este objeto de aquí lo voy a ocultar, y lo que hago es que selecciono, vengo a trim. Todos estos comandos, por si no los conoces, ya los tengo en mi canal. Ya he trimeado, hice un pequeño corte. Y ahora voy a seleccionar esta superficie, activo sus puntos y vean lo que voy a hacer. Voy a seleccionar estos de aquí, solamente los últimos. Déjenme seleccionarlos de manera correcta, ahí están. Y los voy a mover, vamos a mover desde aquí a punto 5 a la derecha, así. Va a quedar algo así. Se tiene que salir justamente de... tienen que salir de esta manera. Hacemos lo mismo con estos de aquí. Selecciono, mover, punto 5 hacia acá. Me ayudo de Shift, ok. Y vean, vamos a activar lo que habíamos escondido. Tiene que salir de este lado esta entidad, vean. Así. Esta entidad, si quiero, puedo activar de nuevo sus puntos. Y a estos que están aquí, que son los próximos, voy a moverlos sin ninguna referencia un poco hacia la parte de abajo y hacia adentro. Así. Solamente un poco para que haya una pequeña curva que va hacia la parte de afuera. Igual voy a hacer lo mismo con este de aquí, solamente un poco hacia abajo y hacia adentro. Algo así, ok. Ya lo tenemos. Ahora seleccionamos esta entidad y vamos a venir a trimear. Queremos trimear aquí. Vamos a ver, me voy a acercar. Aquí queremos trimear. Exacto, así. Ahora vamos a seleccionar la parte gris. Esta. Voy a recortar o trim. Y voy a seleccionar la parte azul que está aquí. Y la parte azul que queda de este lado. ¿Sí? Quedará de esta manera. Y ahora sí puedo seleccionar este elemento. Le digo que quiero hacer join con este otro. Exactamente. Vean, ese pequeño desnivel es el que estábamos buscando, porque no es continuo. Esto también lo vamos a hacer en la parte de adentro. Tiene un pequeño desnivel, pero vamos a poner ahí una referencia para ver de dónde lo hacemos. Vamos a hacer aquí una línea que venga, que inicie en este fin. Vamos a poner un ángulo de 40 y de distancia vamos a poner, déjenme ver, serían aquí como 12 unidades, pero déjenme ver, 10.5 es demasiado, 10.2, chequen, ángulo de 40 a 10.2, aceptamos. A este le voy a hacer un mirror aquí, desde aquí hacia la parte de aquí arriba, perfecto, y vamos a hacer un arco a partir de ahí. Incluso puede ser con este, vean, este ya lo voy a hacer en la de azul, solamente tengo esas para diferenciar, de aquí a acá, ok. Ahora ahí lo vamos a generar. Vamos a activar los puntos y vamos a entrar como tal a esta vista. Vamos a mover. Recuerden que aquí ya hicimos alguna modificación moviendo algunos puntos, por eso no coincide, pero vamos a hacer que esta parte entre, solamente con una pequeña parte. Está bien. Vamos a llevarlo hacia acá arriba para que entre, algo así. Ok. También aquí vamos a aprovechar, déjenme ver en dónde se encuentra, si está en medio. Vamos a hacer igualmente un barrido, pero déjenme ver con qué línea lo podemos generar. Yo creo que también con esta, que sería la base. Entonces la voy a copiar desde el punto medio de aquí
hacia, déjenme ver, hacia el fin de aquí arriba tal vez. No, ¿hacia dónde? Hacia aquí debe de haber un cuadrante. Aquí. Ok, entonces este lo voy a desactivar o lo voy a esconder para que veamos aquí los vectores que tenemos. Lo que necesitamos es que esta entidad, de hecho ya la puedo mover, la pude haber movido desde hace rato, más bien era desde este punto medio hacia fin, ¿no? Ok, y voy a hacer ahí un barrido por un carril, este es el carril, esta es la curva, acepto, y ya tenemos ahí la parte media, pero igualmente vamos a hacer ahí una modificación. Entonces aquí que lo podemos ver, nuestra superficie, vamos a activar sus puntos y vamos a mover este pequeño de aquí hacia la parte de aquí abajo, así. Incluso este de acá lo podemos llevar hacia la parte de aquí arriba, si lo consideramos, sí, así más o menos, porque tiene una reducción ahí. Lo llevo hacia acá abajo, lo llevo hacia acá. Inclusive si lo quiero hacer con medidas de, lo moví hacia la derecha tanto, hacia la izquierda tanto, o hacia abajo tanto. O también si yo quiero partir el arco y quiero hacer ahí una, ahí está perfecto. Si quiero hacer un reflejo, está bien. Pero en este caso lo voy a trabajar de esta manera. Voy a generar aquí selecciono esta entidad, voy a trimear. ¿Qué es lo que voy a trimear? La parte de aquí. Ok, y luego hago lo mismo, ¿no? Selecciono trimear, y quiero trimear la parte azul que sobra y la parte azul que sobra de este lado, ¿no? Ahí está. Ya tenemos las dos reducciones que buscamos, vean. Se ve bastante bien, ¿no? Vamos a hacer un join. Fíjense, este es un tip, ya lo he dicho en varias ocasiones, pero si yo quiero que me quede el resultado en la capa azul, primero selecciono el azul y luego la gris y queda en la azul. En este caso solamente es como tip, como dato. Yo quiero que me quede en la gris, primero selecciono la gris y luego la azul. Este está bastante interesante, por si luego de repente se te van combinando las capas y no sabes por qué, es por esto. Y por más cosas, pero... Ok, ya tenemos esto. Ahora, a partir de aquí, no sé si escuchen. Lo que pasa es que tiene un sistema para ampliar el margen, pero realmente ese sistema es igual con un arco, ¿no? Entonces lo vamos a mantener. De hecho, se parte a partir de aquí. Al ratito hacemos la división para que quede ahí marcado. Pero a partir de aquí, déjenme ubicar. En la parte interna tiene... Ok. No alcanzo a ver muy bien exactamente qué forma tiene en la parte interna, pero tiene una cavidad. Vamos a dibujar algo así, vean. Vamos a dibujar una pequeña esfera que, déjenme medirla, esa sí la voy a medir. Es de medio centímetro, vean. Lo vamos a dibujar aquí y ahorita lo movemos. Vamos a dibujar de 0.5, acepto. Lo vamos a llevar sin ninguna referencia, hacia arriba. Y vamos a fijarnos que está haciendo una intersección. Si es necesario, voy a transformar, voy a rotar, para que esté más o menos en este ángulo. Ahí es donde se engancha la parte literal del audífono, la parte de las bocinas. Entonces hacemos esto y también voy a hacer aquí un pequeño pipe. De hecho voy a hacer un cilindro, lo voy a hacer súper sencillo, vean. Lo voy a hacer algo así y nada más lo llevo hacia la parte de aquí arriba. No importa el tamaño porque transformar, rotar, lo vamos a utilizar para hacer la cavidad solamente. No es parte del audífono, es parte literal de un hueco que tiene ahí. Veo que no hay intersección suficiente, entonces lo voy a rotar mejor y lo voy a llevar hacia acá, ¿no? Algo así, ahí debe de haber una intersección. Voy a ocultar la capa de color azul, voy a ocultar la verde, voy a hacer un fillet edge. Voy a poner aquí en siguiente radio 0.05, acepto. Voy a seleccionar todo esto, acepto. Vean, solamente queremos este pequeño redondeado. No es muy grande el que tiene. Si lo quieres hacer un poco más chico, un poco más grande o con diferentes radios, está bien, ¿no? En este caso así lo voy a dejar con 0.1 y voy a activar ya lo que tenía por ahí. Entonces estas entidades nos van a ayudar. Entonces lo selecciono, voy a venir a un mirror, reflejo, y lo voy a traer desde la parte media que está aquí hacia arriba. Esta no era la parte media, me equivoqué, era de aquí. Ahora sí. Entonces voy a hacer ahí una diferencia booleana.
esa no es diferencia, es esta de aquí. De este un enter con este elemento, este otro, acepto. Nos va a quedar ahí. Ahí es donde viene se encaja, se amolda una parte de nuestro audífono. Entonces aquí vamos a generar lo siguiente, vean. Vamos a iniciar aquí con un pequeño cilindro en esta vista de aquí. De hecho, lo voy a poner una capa de color rojo, solo para tener tener esto bien distribuido. El diámetro, que no hice cilindro, déjenme ver si sí lo utilicé. Cilindro. Aquí, pero en la capa de color rojo, va a ser de 5 unidades. Acepto. De profundidad a le vamos a dar, serían 1.5 de profundidad. Acepto. Estaría de esta manera. Lo voy a poner más para abajo. Ahora con este cilindro vamos a hacer lo siguiente, vean. Vamos a venir a cono truncado. Aquí está. Utilizamos el mismo centro de así. De diámetro le vamos a poner 5.6. Ok, debería ser más grande que mi entidad. La voy a poner aquí. Y luego de profundidad tiene que venir a este lado, ¿no? Donde termina. Y le voy a dar una ampliación. Vamos a ampliar aquí. Voy a entrar aquí a mi vista. Vamos a dar una pequeña ampliación. Algo así. Como resultado vamos a tener dos piezas. Sería esta y la parte de adentro, que sería esta si quieren. Aunque van del mismo color, para que no nos confundamos, vamos a cambiar de color. Vean, esta extrusión la voy a cambiar por este color. Cambiar capa de objeto. Ok. Ahorita está de esta manera, pero lo seleccionamos y vamos a mover desde cualquier punto a punto 1 hacia acá. Así. Ahí se ven las dos piezas. Así están bien por el momento. Nos quedamos. Vamos a trabajar de hecho con esta. Vamos a venir con la herramienta de curva y vamos a hacer esto. Vean, casi donde termina la parte de aquí afuera. Vamos a venir hacia abajo y vamos a venir hacia acá. No importa que esté afuera, de hecho tiene que estar afuera. Y cerramos hacia aquí, en fin. Ok, por ahí está bien. Y lo vamos a extruir. Vamos a hacer una extrusión de curva plana cerrada que atraviese aquí. Y en este caso no vamos a hacer diferencia. Vamos a hacer una boolean split, que estaría aquí. Partición booleana, selecciono el original, que sería un enter. Eliminar el original ya está que sí. Selecciono y un enter. Cuando yo borre el objeto con el que acabo de cortar, me va a quedar esto por separado. Algo así, vean. Así es como lo necesitamos. Aunque necesitamos solamente la parte de arriba. Lo voy a esconder. Me quedo con esta entidad. Voy a invertir selección y ocultar. Y a le voy a hacer un explode. Solamente para quedarme. Voy a borrar voy a borrar solamente me quedo con la parte de arriba. A esta entidad le vamos a hacer un offset de 0.35. Que sea hacia adentro, hacia abajo. Distancia 0.35. Aceptamos. Ambos lados le voy a decir que no. Déjenme ver. Porque decía que sí. Ok, va a quedar solamente de esta manera, ¿no? Va a quedar por separado. Pero después lo podemos mover. Va ligeramente hacia arriba. ¿Sí? Ligeramente nada más hacia la parte de arriba. Vamos a ver. Lo vamos a mover un poco nada más. Se debe de ver una pequeña separación porque va por separado justamente. Y de aquí sale el conector, ¿no? Para la parte de arriba, que está solamente, se ve que solamente es una pequeña unión. De la siguiente forma, vean. Voy a hacer... Déjenme ver cómo lo podemos hacer. Tiene que ir en la parte media. Entonces lo selecciono. Voy a aislar objetos. Y voy a hacer una pequeña línea en la capa de color verde. No pasa nada, lo podemos hacer desde cuadrante a cuadrante. Vean, por aquí debe haber un cuadrante y aquí otro. Ok, y a partir de ahí voy a hacer un rectángulo desde centro en el punto medio que hay aquí. Ok, igual lo podemos hacer con medida, pero tiene más o menos 1.5 de abertura. Y aquí
lo vamos a utilizar para hacer una extrusión de curva plana cerrada. Le vamos a decir a ambos lados sí. También sólido le vamos a decir que sí. Y hacia arriba tiene, déjenme ver, es que está armado. Tiene como punto 3. Vamos a poner ambos lados, ya le puse que sí. Déjenme ver, ambos lados sí. Vamos a poner de punto 3, aceptamos. Es muy pequeño. Vamos a hacer ahí una unión booleana entre esta entidad y esta entidad, un enter. Y vamos a redondear la parte de aquí. Vamos a hacer un fillet edge de punto 1, está bien. De nada más lo de aquí. Solamente esa es la parte que está redondeada. Acepto. Así. Ok. A partir de ahí sale la esfera que conecta la parte de arriba. Para ello creo que era de punto 5, ¿no? Entonces también la vamos a referenciar ahí. Voy a hacer una línea de aquí a aquí. Y ahí es donde voy a construir mi esfera. Vamos a ver. Pero aquí está mi esfera. A partir de aquí, que sea de punto 5. Y esta la voy a mover. Vamos a mover de cualquier punto a punto 5 hacia la parte de arriba. Así. Y ya nada más ahí tiene un pequeño conector, ¿no? Que es igualmente como un cilindro. Que era el de la parte de arriba. Ahorita lo podemos dibujar, ¿no? Por el momento se va a ver de esta manera. Vamos a poner ahí nuestro pequeño cilindro. Lo podemos iniciar a partir de aquí y ahorita lo movemos. Algo así. Hacia acá. Igual si quieren hacer la unión booleana está perfecto. Por ahí lo voy a mantener. Y vamos a activar lo que habíamos escondido, ¿no? De hecho es el que va de este lado, ¿no? Aquí podemos dibujar. Nos falta el colchón. De diferentes formas lo podemos dibujar. Por ejemplo, podemos hacer un pequeño torus. También, déjenme ver. Ok, en la parte interna necesitamos un pequeño cilindro, que es como una telita, una esponja que tiene. Hacemos un cilindro. Lo voy a dibujar en esta capa, que vaya en el centro. Y le vamos a dar la forma en la vista derecha. De diámetro le vamos a poner 3.5. Acepto. Y de profundidad le vamos a dar punto 1, solamente punto 1. Si quedó en la parte interna, lo voy a mover punto 1 hacia la parte de la izquierda, así. Y ahí es donde podemos dibujar nuestro torus. Torus es esta donita, ¿no? Esta de aquí. Vamos a calcular más o menos, déjenme ver. Ok, más o menos vamos a calcular la parte media por aquí, que sería la parte media de nuestra parte roja. Por aquí y vean, le vamos a dar esta abertura, ¿sí? Algo así, que sea más grande que nuestro objeto, vean, algo así. Y nos falta aquí la palabra Sony, vean, déjenme ver de qué lado lo voy a poner. Es de vamos a venir a tipografía. Voy a poner aquí en mayúsculas Sony. No sé exactamente qué tipografía tenga, pero lo voy a poner por aquí. Creo que es muy parecida. Lo voy a poner en superficie. En tamaño, no sé qué tamaño poner. Voy a poner un tamaño como de 0.6. A ver si no es. Vamos a ver, lo voy a poner por aquí al lado. Y esto lo voy a poner en una capa diferente. De hecho, lo voy a poner en la verde para no hacer más. Cambiar capa de objeto. Si le quiero poner ahí un espesor, le puedo poner un espesor. Pero yo lo voy a poner nada más aquí encima. O más bien, si lo cambié, déjenme ver si está cambiado. Lo voy a poner muy cerca, pero por afuera de la parte negra. Por ahí. Y esta parte lo voy a llevar hacia acá. No está en el centro, está en la orilla. Y ahorita que estoy viendo sí está muy grande, entonces lo voy a escalar en 2D. Algo así tal vez. Y lo voy a poner hacia acá. Va en la orilla. Ok, está de esta manera. Esta entidad ya creo que ya la podemos acercar. Si la quieres agrupar para que no se te mueva, la puedes agrupar. Y ya la podemos poner por aquí, ¿no? Vamos a ubicarla de manera correcta. Debería de ir más o menos por aquí. Y ahorita veo la altura, ¿no? Va más hacia arriba tal vez. Déjenme ver. Vamos hacia arriba.
por ahí, ¿no? Vean, algo así está. Lo vamos... pero es del otro lado, ¿no? Lo vamos a llevar hacia este lado, porque esta es la parte, vamos a ver... por allí. Ok, ya nada más esta entidad lo voy a reflejar. Lo voy a reflejar a partir de este fin que hay en la parte de aquí en medio. Hacia acá abajo puede ser. Y tenemos aquí nuestro audífono. También la parte donde sale el cable la podemos hacer así, ¿no? Es literalmente una pequeña tubería. Voy a poner aquí pipe. O bueno, no es pipe, es literal cilindro. Le voy a poner de 0.1 de diámetro. De hecho creo que es muy grande. De 0.1, no, está bien. Y lo voy a poner por aquí en medio. Igual aquí lo voy a llevar hacia acá. Y le voy a hacer la perforación aquí a la parte de aquí. Lo voy a reflejar. A ver si está tocando o no está tocando. Ahí. Voy a hacer un mirror a partir de este punto de aquí hacia acá arriba. Ya están las dos partes. Y vamos a hacer ahí un pequeño, una pequeña diferencia booleana entre esta entidad, un enter con estos dos elementos, acepto, y tenemos ahí la pequeña cavidad para como tal los audífonos, vean, o sea el cableado. En este caso no lo vamos a hacer, pero es muy fácil porque si tú quieres ahí dibujar los audífonos, puedes hacer lo siguiente, ¿no? O sea, dibujas, por ejemplo, ¿no? Ahí, y simplemente le haces un pipe a esta entidad, ¿no? En este caso no se lo voy a hacer porque en render me va a estorbar a mí. Pero, déjenme ver. Voy a hacer de nuevo quantum pipe. En render me llegaría a estorbar. Pero aquí pudiésemos hacer el cableado, vean. ¿Sí? Igualmente la parte que conecta, o la entrada 3.5, no sé cómo se llama esa entrada. Igual son puras tuberías, ¿no? Pero en este caso para mi render me llegaría a estorbar un poco. Entonces lo voy a dejar de esta manera. Vamos a ver una vista, por ejemplo, en tinta. A mí me gusta mucho la vista en tinta. Vean. Ya tenemos aquí las divisiones que les había comentado. Creo que nos falta algo, vean. Vamos a activar aquí una vista en sombreado. Y nos falta la división que les había comentado hace rato, que era aquí. Pero es muy fácil de hacer. Yo creo que lo vamos a hacer así. Es muy, muy pequeñita. Vamos a hacer una... Es más, con esta línea... Sí, esta que está aquí, no recuerdo para qué la habíamos utilizado. La vamos a mover aquí. Sobre esta isocurva. O muy cercana. Y lo que hay que hacer aquí es generar un proyecto. Entonces voy a venir aquí a proyectar. Quiero proyectar esta curva. ¿En dónde? Bueno, necesitamos presionar un enter. La quiero proyectar sobre esto, un enter. Van a quedar como dos liguitas aquí y acá. Entonces están seleccionadas. Voy a invertir selección. A estas les voy a hacer un pequeño pipe, pero muy delgadito. Muy, muy, muy delgado. Déjenme ver, de 0.005. Ok, es muy, muy delgadito. Aquí hago lo mismo. Entonces voy a activar lo que he escondido. Y voy a hacer una diferencia booleana. Voy a hacer una diferencia booleana entre un enter. Quiero quitarle esta partecita y quiero quitarle esta otra partecita de aquí. Acepto. Vean, les va a quedar esta orillita que es la que marca la división. Entonces tenemos ya esto de aquí. Por ejemplo, en este caso que quedó al revés el Sony, pues entonces lo voy a... del lado izquierdo. Ok, las dos están del lado de atrás. Voy a desagrupar. Aquí está. Selecciono la tipografía. Y esta tipografía sí va de ese lado, pero la necesito invertir. Entonces voy a hacer esto. Voy a hacer un mirror. Copiarla, digo que no. Desactivo mis referencias y la voy a invertir así. Vean que aquí ya dice Sony. Y de este lado también ya dice Sony. ¿Sí? Ya nada más falta que pongamos cada cosa en su lugar. Por ejemplo, que creo que ya está, ¿no? Vamos a ver. Ya nada más esta parte de aquí, que viene siendo una tela. Y esta parte de acá. Bueno, también lo voy a desagrupar. Esta tela
y esta para que literalmente las hagamos diferente, porque es un poco diferente del colchón. Nada más hay que ponerlo en otra capa, cambiar capa de objeto. Listo, ya tenemos aquí nuestros audífonos. Voy a borrar esta parte. Voy a ocultar mis vectores. Nada más los selecciono, los oculto. Y ya pudiese ver aquí una vista en render, en tinta. Vean. Lo voy a activar en tinta para que aparezca ahí la tipografía. Estos son los audífonos que les había comentado. Ya ahorita les mostraré cómo quedó en la cuestión de renderizado. Por ahí voy a hacer el render de esto. Y pues también los voy a dejar por aquí. En este caso el render es muy fácil, ¿no? Tenemos dos opciones. Ahora yo tengo dos opciones de hacerlo en V-Ray o de hacerlo en Keyshot. Cuando es de producto generalmente lo hago en Keyshot porque es mucho más rápido. Y cuando es un escenario, cuando es una cocina, un interior, un exterior, ya lo genero en V-Ray, pero utiliza mucho más tiempo, ¿no? Vean. Los he visto en azul, los he visto en rojo. Y por si no encuentran por ahí los audífonos, aunque les voy a dejar como tal el modelo, están más o menos en los he visto desde 21 a 25 dólares por ahí más o menos, como de 400 a 500 pesos. Son esos audífonos que tenemos aquí. Y bueno, hasta aquí el día de hoy. Espero les haya agradado. Cualquier duda por ahí me lo dejan. Le estaré checando y por ahí lo respondemos. Chequen, lo interesante de estas diademas o de este ejercicio como tal primero es que está muy sencillo y luce bastante. Ahorita van a ver el renderizado. Y lo interesante como tal de la diadema, con puras superficies hicimos estos desniveles, ¿no? Que son los que le dan la forma a esto. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.